Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a la tierra de Talismán, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de las cartitas, ¿vale? En el vídeo anterior fueron las minis y bueno, pues en este turno, en este vídeo vamos a hablar un poquito de las cartas, así vemos los diferentes tipos de cartas que hay y demás. Comentaros, ya tengo todas las expansiones, ya tengo el juego completo, ¿vale? Tengo todas las expansiones y demás. Eso sí, es todo completamente en inglés, o sea, excepto las dos expansiones que sacó más que Oca más el juego base, el único que está en español, el resto está en inglés, no pasa nada. La verdad es que me estoy currando los reglamentos, los estoy traduciendo, por lo menos tener los reglamentos en castellano y poder facilitar las cositas, ¿vale? Tiene mucha chicha el juego, aunque parezca lo del juego de la Oca y todo lo que queráis, tiene mucha chicha. A medida que vas añadiendo expansiones, la cosa va mejorando y la cosa se va complicando también, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con las cartas de los hechizos. Bueno, tenemos aquí diferentes... Bueno, comentaros, esto es solo una pequeña muestra porque hay... no sé, 400.000 hechizos, ¿vale? Hay una cantidad abismal de hechizos y no los he metido todos. Me faltan todavía algunas cajas por abrir para meter, pues, de las expansiones y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, reforzar, tenemos explosión psíquica, robo de tiempo, ¿vale? Aquí pues tenemos muchas cositas en español. A ver si tengo... Mira, aquí. Death Pack, ¿vale? Death Pact, que es un pacto de muerte, que bueno, pues aquí le dice que se pueden hacer sobre ti mismo cuando vayas a perder cualquier punto de vida. Y, bueno, pues hace aquí te explica aquí qué es lo que hace y demás. Y bueno, pues aquí como veis, pues una cantidad pequeñita, porque es una cantidad bastante pequeñita, pero bueno, comentaros que hay un montón de hechizos que ya pueden ser bien para lanzar a un enemigo o bien para lanzar sobre ti mismo o bien, bueno, lo que te diga al final la carta. Ya sabéis que esto es el motor de este juego principal, son los dados para los combates, pero las cartas es realmente quien maneja el juego. Tenemos por aquí, a ver, tengo por aquí, a ver qué os voy a enseñar. Tengo por aquí, a ver, estas cartas que en el primer vídeo metí la zarpa, dije que esto eran de tesoros y demás, y esto no son tesoros. Esto no son tesoros, esto ahora os explico lo que es. Son, a ver que se me ha ido a mí esta carta. Tenemos por aquí estas cartas, que estas son para poder comprar. Estas son cartas de compra, vamos a una tienda o incluso si llegamos a algún lugar o el mercader, que es un tipo de eventos y demás que puede suceder, que nos dice que podemos comprar alguna carta que haya aquí en venta, ¿vale? Como puede ser la mula. La mula, por ejemplo, nos viene muy bien, porque por regla general solo puedes tener 4 objetos en tu inventario. Con este podríamos cargar 4 más. Como es un seguidor, que ese es otro tipo de carta, esto no ocupa espacio. Los seguidores no ocupan espacio. Tú puedes tener 50 seguidores y cada uno con sus propias habilidades para poder mejorar al personaje o bien las acciones del personaje. Entonces puedes tener, imaginaros, con dos mulas serían 4 y 4, 8, más 4 objetos que puede portar el propio personaje, pues serían 12, ¿vale? Que no estaría absolutamente nada más. Después tenemos los cascos, que el casco, bueno, pues ayuda a mejorar un poco la protección del personaje, que en caso de recibir un impacto, si tiras el dado y sacas un 6, pues con un 6 ese impacto no se efectúa, ¿vale? Después tenemos hacha, que el hacha es sumamente importante, si se puede tener casi mejor. Aparte de dar un puntito de fuerza a la hora de atacar, el hacha, si tú terminas en una arboleda o en un bosque, puedes utilizarlo para poder crear una balsa e ir a la zona media del tablero. Eso viene fenomenal, porque así no te hace falta luchar contra el centinela, te ahorras un combate.
La armadura súper buena, la armadura viene fenomenal porque con 4, 5, 6 en caso de perder el combate, pues ya os digo, os puede librar de ese impacto. Más cositas que tenemos por aquí. Bueno, esto ya lo tenemos por aquí. Tenemos después una botella de agua, que viene muy bien para la zona intermedia, en la zona del desierto, porque así no pierdes vida cuando llegues a esa zona del desierto. La espada, que añade 1 de fuerza cuando estás combatiendo. Acordaros, los combates siempre, siempre, siempre son por fuerza, a menos que el propio personaje diga lo contrario o cualquier efecto del juego diga lo contrario. Hay personajes que solo atacan con astucia, ¿vale? Y otros, pues evidentemente por regla general, el resto son todos con fuerza. Esta es la balsa. Con la balsa pues te permite, lo que yo os digo, cruzar el río de las tormentas o el río de tormentas o como queréis llamarlo, para ir a la zona media. Fenomenal, pues ya con esto prácticamente hemos visto la zona, o sea, el mazo de compra. Aquí tengo de algunas expansiones en inglés, como puede ser un mapa, tenemos por aquí una pala, ¿vale? Que nos permite pues tirar dados y demás para restar un 2 al total en la zona de la cripta, por ejemplo, cositas así, ¿vale? Aquí tenemos una espada larga que añade 2 a tu fuerza durante la batalla, que está muy bien. Bueno, aquí tenemos una esfera de cristal, bueno, pues un arco también, tenemos... esto es un libro personal, un diario, ¿vale? Trinket, que es al fin y al cabo como una baratija, ¿vale? Una baratija. Y tenemos por aquí una daga, tenemos, bueno, pues cositas, ¿no? Un cristal psíquico que nos ayuda a tener uno más durante las batallas psíquico, uno de astucia, ¿vale? Aquí tenemos esto, tiene pinta de ser un pergamino, ¿vale? Un pergamino o algo así, yo creo que es, ¿no? Bueno, no me queda muy claro. Vale, aquí tenemos pues kits, un kit de herramientas bastante majete, que dice que cuando vayas a perder una o más vidas, tú puedes lanzar un dado. Si sacas un 6, previenes esa vida que vayas a perder, ¿vale? Si tú lanzas un dado, descarta esta carta. Bueno, pues ya está. Pues esta herramienta es de un solo uso, la descartas y ya está. Esto sí es un pergamino. Y esto pues nada, nos ayuda para que descartes esto para ganar un hechizo. Y si tú tienes la astucia suficiente como para obtener hechizos, ¿vale? Bueno, la botella de agua, muy bien. Bueno, vamos a ir con este de aquí. Estas cartas, este tipo de cartas, viene en la expansión de no me acuerdo qué, ¿vale? De la mazmorra. Hay otras expansiones que, pues el dibujo es diferente, pero los efectos son los mismos. ¿Qué cartas vienen aquí? Pues lo mismo que en el juego base. Vienen enemigos, como pueden ser espíritus, que son ataques con astucia. Vienen enemigos... a ver, estos son todos espíritus de monstruos que son con fuerza. También hay eventos, lo que pasa es que estos son muy duros, ¿vale? Estos de la mazmorra, de la ciudad, del bosque y otro más que no me acuerdo, son bastante duretes, pero que muy duretes. Tenemos por aquí más enemigos, aquí no hay eventos. La madre del cordero, enemigos, objetos mágicos, ¿vale? También te puedes encontrar objetos mágicos. De hecho, el talismán lo puedes conseguir a raíz de un evento, que sería de esto, de robar una carta, no de aquí, sino del juego base, o más bien del tablero central. Y la otra manera sería haciendo pues la misión del brujo, de la cueva del brujo. Venga, tenemos por aquí animales, más animales, objetos, mira, te da 3 monedas de oro, no suele ser habitual que te den monedas de oro. Pues aquí más enemigos y cultistas, sigue siendo enemigos, pero aquí por lo que veo no hay. Lugares, vale. Este es otro tipo de carta. Los lugares son zonas que se ponen en el tablero y no, por regla general, no se mueven de ese mismo sitio, ¿vale?
y cuando un personaje cae en ese lugar, en vez de tener un nuevo encuentro, lo que sea, con la zona, dependiendo, ojo, dependiendo si la zona, por ejemplo, solo permite una carta y ya está esta, pues evidentemente no tienes más encuentros con ninguna otra carta. Si el lugar tiene, por ejemplo, no sé, para 3 cartas, te dice tienes que coger 3 cartas, con esta ya contaría una, tendrías que sacar 2 y hacer los encuentros que haya en esas 2 cartas y después esta. Por eso viene aquí un 6, ¿vale? Porque este es el nivel, bueno, más que el nivel es para saber qué carta va antes que otra, es decir, la iniciativa, ¿vale? Pues como esta es iniciativa 6, pues sería de las últimas, porque realmente cuanto menos sea el número, pues mayor es la iniciativa o sale antes, por así decir. Bueno, fenomenal. Entonces, en este caso, tú llegas aquí, imaginaros que aquí en este lugar solamente puede haber una carta, pues llegas aquí, lees lo que te dice, que hay un pasadizo, patatín patatán, y tienes que tirar un dadete. Según lo que te diga el dado, pues vas a la entrada a mazmorra, a la sala de la cripta, biblioteca, o vas a una celda, vas a la cocina o a la cámara del tesoro, directamente, ¿vale? Pues con esto lo tendrías ahí medio apañado. Muy bien. Pues este es un tipo de cartita, bueno, pues la verdad es que bastante majete. La verdad es que los lugares suelen ser bastante buenos. Después hay portales también que te permiten tirar el dado y te mandan a otro sitio. Eso sí, donde vayas o donde termines, tienes que hacer un encuentro en ese lugar. Si ya hay una carta que puedas realizar un encuentro ahí, pues la tienes que ejecutar, ¿vale? O si hay un enemigo, personaje enemigo, quiero decir, pues puedes tener encuentro con ese personaje enemigo o bien con el propio entorno. Bueno, aquí tenemos las cartas que estaba dudando ahí yo en el primer vídeo, no sé por qué dudaba, o sea, es que me puse nervioso porque estas son las cartas de alineamiento, ¿vale? Aquí tenemos alineamiento del bueno y tenemos alineamiento de los malos para los malos malosos, ¿vale? Ya os comenté que dependiendo de la casilla donde estés, pues los alineamientos al final te benefician para unas cosas o te perjudican para otras. Bueno, ya os digo que en cuanto empecemos partidas y demás ya iremos viendo cómo funciona esto. Aquí tenemos cartas de talismán. Tengo aquí metidas, vosotros diréis, joder, en el juego base vienen 4, sí, vienen 4 o 5, pero es que yo he metido aquí de algunas expansiones, ¿vale? Tenemos un talismán falso, tenemos aquí un talismán de protección, talismán de wisdom que no sé qué significa, talismán de poder, talismán de que está censurado, un talismán de hechicería, ¿vale? Y después ya los talismanes comunes, que son estos de aquí. Bueno, estos talismanes pues son un poco especiales, son objetos bastante especiales, que al meterlos aquí lo que habría que hacer es barajarlos y el talismán que te salga pues es el que debes de ejecutar. Este talismán falso pues es bastante chungo porque le tienes que descartar, por ejemplo, le tendrías que descartar e intentar volver a conseguir un talismán que realmente funcione para la zona de la corona. Ojo, aquí me faltarían cartas que no he podido mostrar porque son de los dragones. Hay una expansión que se llama Expansión de los Dragones, que son una cantidad de cartas contundente. Viene 4 tipos de dragones: rojo, verde, azul y el otro no me acuerdo qué color era. Y bueno, cada uno tiene sus propios efectos y demás. Son las cartas que son diferentes a todo el resto. Yo os digo, visto lo visto cómo son estas cartas de expansión, ya os he mostrado prácticamente cómo funciona el resto de cartas de las expansiones de ciudad, de Jobar, lo diré, de bosque, etcétera. Después hay cartas de ciudadanos, que eso lo iremos viendo a medida que vayan saliendo las expansiones, que pues nos ayudan o nos perjudican, dependiendo del ciudadano que sea, pues a mejorar nuestras estadísticas o poder comprar ciertas cosas. Bueno,
hay cartas un poquito especiales, pero bueno, aquí no lo vamos a ver, ya os digo que todavía no lo tengo del todo desmontado y enfundado, que son muchas cartas. Bueno, venga, continuamos. Aquí tenemos de la siguiente expansión. Estas son cartas de tesoro que son para la mazmorra. Cuando llegues al final de la mazmorra y te enfrentes al malo maloso, si le derrotas, coges una carta de aquí y que, bueno, pues te da pues ciertos efectos. A ver, ven, aquí vemos esto viene cuando están las cartas precintadas, vienen ahí con el plastiquito, ¿vale? Pues tenemos aquí puertas rúnicas, tenemos aquí moradores oscuros, tenemos puertas rúnicas y más cositas. Esto, vale, que estas son, perdonad, estas son de... Vale, estas cartas las tengo fuera del mazo de encuentros de aventura del juego central, porque estas solo se introducen si se pone si se mete la expansión o se pone la expansión de la mazmorra. Los otros de ciudad y demás, pues le pasa absolutamente lo mismo, ¿vale? Hay que meter cada uno con sus propias expansiones en el mazo de aventuras del juego central. Entonces, cuando salga, pues se hace el efecto y esto funciona de la manera más habitual. Y después tenemos por aquí, pues como veis, pues objetos mágicos, más objetos mágicos, elixir de vida, un talismán, por ejemplo, y como veis es un tesoro, ¿eh? Tenemos por aquí una égida o égida, creo que, vale, pone égida, está acentuado. Égida, un búho mecánico, tenemos aquí bolsa de retención, bueno, tenemos pues una serie de cositas pues bastante guays, ¿vale? Bueno, pues venga, esto lo dejamos ya por aquí. Y aquí pues tenemos del... A ver, ¿qué era esto? Porque yo ya no me acuerdo que esto era entregar un trofeo de 7 puntos. Vale, estas cartas, ¿vale? Como veis, aquí viene una expansión, son símbolos de expansión. Estas cartas son derrota al guardián. Estas cartas son opcionales, son cartas para cuando caes en la cueva del mago, del brujo, perdón, tienes dos opciones. Una es hacer lo que dice en el propio tablero, ¿vale? O si hay un acuerdo entre personajes de utilizar las cartas que vienen en las expansiones en vez de utilizar lo que dice el tablero. Pues aquí, como veis, en el tablero vienen 6 tipos de misiones que puedes realizar para poder conseguir el talismán, o bien utilizar estas cartas, hacer lo que dicen y así conseguir el talismán. Eso ya a cuestión de lo que quieran los personajes. Y son contundentes, ¿eh? Aquí hay una cantidad bastante importante. Y aún me falta por meter de alguna expansión más. Vale, o sea que esto empieza a ampliarse bastante. Dice que si se acaban, o sea, esto una vez que se efectúa, se retira del juego y se siguen robando cartas. Pero ya os digo que esto empieza a ser bastante contundente y a que se acabe este mazo, un poco bastante difícil, ¿vale? Y ya con esto, pues yo creo que con esto ya no tengo más que enseñaros, porque ya os digo, el resto lo tengo todo metido en cajitas porque aún no os tengo ni enfundada ni lo tengo todo muy visto porque son muchas cosas. Lo que más controlo es el juego base y las dos expansiones, la de la mazmorra, la de la parca y demás. Y voy a enseñaros ahora lo que viene en el juego base. Voy a apartar esto. Vale, dame un momento. Voy a hacer un poquito de hueco, ¿vale? Porque así os enseño ya las últimas cartas que os quiero enseñar del juego base, que son las cartas de aventura. Bueno, pues voy a enseñaros cómo tengo yo puesto esto. Lo tengo metido en la expansión de la parca. Como veis, bueno, y aún me falta por poner más. Estos son todo cartas de eventos del juego central, ¿vale? Cuando tú juegas una expansión tienes que robar lo que ya habéis visto antes de esas cartas y estas no. Pero aquí está del juego central. Bueno, como veis es contundente. Bueno, estos son los puntos de destino. Aquí tengo unas cuantas minis porque ya en la caja base ya no me cabe. Aquí tenemos a un dragoncito de la expansión de dragones y demás. Y yo qué sé, tenemos por aquí pues lo de siempre. A ver, voy a cogerlo de por aquí mismo, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de cogerlo. Dame un segundo. Que se me va a desmontar aquí todo el tinglado. Venga, vamos a coger estos mismos. Venga. Así mismo. Así.
Tenemos por aquí un Hobgoblin, por ejemplo, que es un monstruo. Tenemos un sitio, un lugar, ¿vale? Como veis, este es de una expansión. Ahí viene, creo que es una cabeza de dragón o algo así, no estoy seguro. ¿Vale? Una espada rúnica, otro de otra expansión que está en inglés, que es otro lugar. Tenemos un amuleto de la suerte. Tenemos monstruos, tenemos objetos mágicos, tenemos seguidores, que esto como ya os decía, podemos tener los seguidores que queramos, y los objetos pues hasta 4, dependiendo de también objetos mágicos, también el talismán, tormenta de apocalipsis, por ejemplo, ¿vale? Esto es un remanente de apocalipsis, esto es de la expansión Apocalipsis, que cambia el tablero por completo. De hecho, el tablero central del juego base no vale. Hay que poner un tablero central que es apocalíptico y demás, que está todo hecho una pena, ¿vale? Mapa del tesoro, bueno, pues bastones mágicos, espadas de la espada perdición, una mula, que esto también viene muy bien, una hidra, bueno, como veis, al fin y al cabo, todo, pues sale según, pues eso, ¿vale? Un falso grial, que esto es una caca, porque el grial auténtico es lo que más mola. El que grial auténtico te da uno de astucia y uno de fuerza, si mal no recuerdo. No, te da uno de astucia y te permite ir por la zona por la zona del desierto sin perder vidas. Y este dice que es falso, dice debes deber coger el grial y descartar todas tus misiones. No puedes aceptar ninguna misión hasta que te libres del grial visitando el castillo. Luego puedes descartarlo. O sea, tienes que ir al castillo para deshacerte de ello. Un fantasmita, un estanque. Aquí tenemos un Pegaso, que es un forastero, que es otro tipo de carta. Pero el forastero, por regla general, pues simplemente se hace lo que dice la carta, se ejecuta, como en este caso dice Pegaso, el caballo alado se ofrece a llevarte a cualquier otro espacio en la misma región. Tanto si aceptas o no el paseo, Pegaso vuela a la pila de descartes, ¿vale? Normalmente los forasteros pues suelen ser vendedores y cositas así, ¿vale? Entonces suelen ser bastante guays. Bueno, pues tenemos aquí un liche, tenemos rueda del destino, casco, tenemos, bueno, como veis, pues esto es lo que hay. No tiene mayor, no tiene mayor historia, o sea, es que no tiene mayor dificultad. Yo os digo que todo el motor al final es entre estas cartas y los dados, el motor es este. Las reglas prácticamente están de adorno, ¿vale? Simplemente te explican cómo te tienes que mover y poco más. O sea, es que todo está aquí porque son las cartas lo que te dicen, lo que tienes. El resto de cartitas, ya os digo que es que ahora mismo no lo tengo a mano, pero vamos, son unas cuantas y son de otro tipo, como puede ser la de Ciudadanos. O habitantes, como queréis traducirlo, porque se llama Danicen o Denicen o algo así en inglés, ya no me acuerdo cómo era, que al fin y al cabo es eso, habitantes o ciudadanos de la ciudad y demás. Y también, hay cartas también de lugares, de entorno, ¿vale? Lugares de entorno, que eso se me había pasado, se me había olvidado, que solamente está en determinadas, determinadas expansiones. Otras cartas que no os he enseñado, os iba a decir que os iba a dejar, pero no, pero es que se me ha olvidado una cosa muy importante. Hay unas cartas de finales alternativos, o sea, no solamente llegar a la corona, tú puedes jugar con finales alternativos. Por ejemplo, aquí tenemos estas, ¿vale? De dragones, mirad, estas son las de los dragones, por ejemplo, ¿vale? Aquí vienen 3 dragones, pero me falta uno, creo que eran 4 dragones, pero buah, ya estoy empezando, sí, mirad, 4 dragones, ¿vale? El rey dragón, Barthrax, Cadorus y Grillipus. Bueno, pues ahí tenemos estos. Y tenemos después aquí, pues finales alternativos. ¿Cómo se juega con estos finales alternativos? Pues nosotros elegimos, podemos coger
de manera aleatoria y boca abajo o boca arriba, lo que elijan los personajes. Me faltan varias, o sea, ya os digo que como no tengo todas desprecintadas, lo diré, todas las expansiones precintadas, pues bueno, esto es un tomo bastante importante, así que al final no tiene por qué repetirse y no tiene por qué ser siempre llegar a la corona y empezar a lanzar el hechizo de mando. Tenemos aquí alternativas, ¿vale? Que estas alternativas también son contundentes. De hecho, estas alternativas no se pueden evitar ni se puede... se la comento todo el mundo. O sea, hay que hacer lo que dice la carta a rajatabla, ¿vale? Pues estas cartitas que no lo había mostrado, pues ahora, pues ya os lo he enseñado. Y bueno, y mirad, aquí es solamente parte de la cantidad de personajes que puedes elegir. Aún me falta un montón más de las otras expansiones. Fijaros, aquí tenemos una Valquiria, tenemos aquí un espía, tenemos por aquí un arcano aquí tope guapo, un caballero oscuro o negro, ¿vale? Bueno, ya os digo que tenemos aquí mogollón de juego, mogollón de cosas, mogollón de temas guapos, que el juego base al final ya deja de ser algo sencillo para empezar a complicarse, sobre todo cuando empiezas a añadir expansiones. Yo creo que cuando empiece a jugar voy a meter ya una primera expansión, que yo creo que va a ser la de la parca, porque así le da un poquito de fuste al tema, ¿vale? Que tenemos aquí la parca, que es la muerte realmente. La parca lo que va a hacer es cuando tú lances un dado, si sacas un 1, aparte de poder moverte, cuando tú hayas terminado tu turno, lanzas un dado y lo que salga en el dado mueve la parca esa cantidad de puntos. Y lo más lógico es movernos siempre hacia la dirección de un personaje. Dependiendo de lo que salga en el dado, pues la parca pues hará una cosa o hará otra. ¿Vale? Así de sencillo. Bueno, ya no me enrollo más, ¿vale? Ya habéis visto gran parte de las cartas, aunque faltan algunas, ya os digo, ya la iremos viendo. No quiero meteros mucho más en materia porque si no va a ser mucha tela, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que veáis que os podéis ir encontrando, que tiene más chicha de lo que parece. Así que nada, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos, y los que no, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudéis a traer material nuevo como este o incluso más cosas guapas, más guapas y tal, ¿vale? Digo más guapas, pero al fin y al cabo todo me gusta. O sea, todo lo que tengo evidentemente me gusta, si no, no lo tendría. Y nada, nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y también en YouTube aquí, evidentemente, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.